Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseo que tengan una excelente noche. Bueno, ahorita ya en esta realidad, chicos, esperaba que me acompañaran, que estuvieran por acá algunos de ustedes. Les mandé una última actividad, les puse un correo electrónico con el último boleto para pasar en la materia, pero bueno, pues no veo claro, ¿verdad? No se han conectado aún. Y bueno, pues esta es mi última clase prácticamente con ustedes. Ya la siguiente sería para entregar evaluaciones o alguna duda. Me gustaría pues agradecerles, bueno, primeramente por la oportunidad de este intersemestral, eh, a mi escuela, claro, y a, pues sí, a los alumnos que estuvieron atentos por acá. Y bueno, pues quería repasar, ver más que nada los temas más importantes. Yo también quería compartirles lo que les mandé por correo para que vean cómo debieron haber desarrollado su ensayo. Entonces, bueno, pues les voy a compartir la información y bueno, pues vamos a ver cómo debería de haber quedado su ensayo, ¿vale? Permítanme un segundo y ahorita estoy con ustedes de nuevo. Voy a compartir pantalla. Joinet, copy page. Pues sí, les digo, deseo que estén bien, que estén disfrutando de esta noche, que prontamente terminen sus actividades, que ojalá que puedan, pues pasar esta materia como ustedes decidan. Me hubiera gustado, les digo, pues trabajar con ustedes un poco más esta parte de su ensayo, pero bueno, entiendo, sí. Sí, bueno, les fue complicado, difícil, dar el seguimiento, ¿verdad? Porque pues sí, no siempre podemos tener como todas las cosas preparadas. O sea, les digo, es entendible, ¿no? Por mil cosas. Pero bueno, pues las consecuencias es que pues no pasarán este curso y pues tendrán que esperar hasta la siguiente a las personas que no, obviamente no asistieron o no se pusieron las pilas. Bueno, chicos, vamos a ver. Yo les mandé un correo en donde les mandé esto, miren. Primeramente, pues les mandé un correo a todos, muy generalizado, no, muy personalizado, la verdad no fue generalizado, fue personalizado porque pensé en ustedes y pensé pues en todas las futuras oportunidades que les esperaban, perdón, en todas las futuras oportunidades que les esperaban, de un lado y de otro lado, o sea, yo muy entusiastamente pues les quise compartir pues la oportunidad de que pueden hacer si no han entregado su trabajo, ¿no? Inclusive les puse ahí esa frase, ¿verdad? Último boleto, chicos. Es un último boleto, chicos, es una última oportunidad para ponerse, pues, pendientes ahí las pilas, ¿no? Les mandé un mensaje a cada uno, ¿cómo estás? Te contacto porque estamos en la recta final y me interesa que rescates la materia. Quiero que comprendas que el avance escrito es tu pase de entrada. ¿Qué les dejaba? Yo les dejaba abarcar, o sea, si bien ya vimos las unidades en la primera unidad, chicos, vimos la parte de la introducción, eh, o sea, ya estuvimos viendo todo. Entonces, para, para que no se atrasaran mucho, yo les dije que vieran los videos. Les encargué principalmente que vieran contenido, obviamente, para que no se me perdieran tanto. Les recomendé, pues, algunos, inclusive ahí les puse los títulos de los videos que debieron haber buscado, lo que debieron haber comprendido con cada teórico. Entonces, ustedes ya hicieron esta materia y se supone que ya debieron de haber conocido o ya conocieron un poquito más del tema, ¿cierto? Entonces ya recibieron quizás alguna clase, algo que a ustedes les, este, les haya ayudado, ¿verdad? Entonces, con esto para mí mi intención es que terminaran pues como tal el curso y pues ya con esos avances, perdón, que vieron,
que pudieran completar su ensayo, porque al final de cuentas ustedes tenían que desarrollar conmigo y estuvimos trabajando con un ensayo. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta con ustedes de todas las cosas que hemos estado viendo, chicos. Espero que sí, que satisfactoriamente les digo, pasen su curso, que terminen pues todo, ¿no? Que hagan, perdón, todas las sesiones y todo lo que necesitan, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas, la intención de estas clases es ayudarlos a desarrollar su idea, a desarrollar obviamente un proyecto, un trabajo final. En mi caso fue pues obviamente una maravilla haber estado con ustedes, aunque realmente no estuvieron del todo, solo estuvieron unas clases conmigo y se fueron, pero, o sea, mi intención era pues ayudarles, ¿no? Obviamente a que si tenían alguna duda, si tenían porque pues al final de cuentas esto lo van a estar viendo varias veces, este tipo de trabajos. Por ejemplo, si ustedes quieren, eh, ¿cómo se dice? Si quieren, si ustedes quieren hacer las cosas o desarrollar un trabajo, eh, si ustedes quieren desarrollar un trabajo en este tema, van a poder abordarlo. Principalmente van a poder abordarlo, van a poder eh, entender un poquito más la materia, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo les puse un planteamiento ahí, les puse cómo vamos a trabajar el paso a paso, ¿no? Tu ensayo se divide en cuatro partes, ajá, van a entregar un ensayo, se divide en cuatro partes. Si haces 5 o 6 páginas por cada unidad, al final tendrás el trabajo completo sin darte cuenta. Unidad uno, tenías que desarrollar 5 páginas. En eso tenías que hacer una introducción, un planteamiento y una justificación de tu trabajo. ¿Para qué necesitaba eso? Para tu ensayo. Obviamente el título y la portada, ¿no? En la unidad 2 y 3 es el desarrollo también de tu trabajo. A ver, permíteme. En la unidad 2 y 3 era desarrollar de 10 a 12 páginas, con una o hasta 13 páginas. Es decir, el día de hoy, para poder tener tu pase directo, tenías que desarrollarme desde el fin de semana de la página 1 a la 5, que es la de la unidad 1, de la página 10 a la 12. ¿Sale? Obviamente de la página de 10 a 12 páginas, estoy hablándote, por ejemplo, de 15, ya me equivoqué, perdón. 5 páginas en la unidad 1, en la unidad 2, 10 o 12 páginas, es decir, entregarme hasta el día de hoy 15 páginas de trabajo, ¿no? En tu introducción pudiste haber puesto dos páginas o una página, es más, el planteamiento del problema, 2 páginas y la justificación, 2 páginas. Acabaste ya con eso. Entonces, hola, buenas tardes. Entonces, a partir de la unidad 2 y la unidad 3, debiste de haber desarrollado de 10 a 12 páginas en la parte de tu desarrollo. Pues estamos hablando de las teorías. Y entonces ahí, pues bueno, para que el día de hoy tuvieras derecho puedes desarrollar tu ensayo y vamos a ver hoy esta parte, ¿no? Bueno, te voy comentando cómo debió de haber quedado el ensayo. En la unidad 4 son aproximadamente 5 páginas. Y para hacer tu propuesta y tus conclusiones, para hacer un total de 15 o 20 páginas del ensayo. Y ya acabaste y vas a terminar. ¿Cómo iba a ser la dinámica conmigo? Pues confirmarme primeramente enviándome un mensaje de confirmación, subiendo tu avance, lo que es tu introducción, tu planteamiento del problema al Classroom. Y pues yo aquí te muestro también dónde debiste de haber subido tu trabajo. A ver, espérame tantito, ¿eh? A ver, vamos a ver dónde está el trabajo. En esta parte de aquí. Aquí, mira, te puse 3 partes. La primera de 30 puntos. Este es el día de hoy. El día de mañana todavía recibía otro trabajo
con otros 30 puntos, es el desarrollo. Y en la tercera parte ya era la parte de tus conclusiones y tu formato final. Entonces, para hoy era subir este trabajo. Inclusive aquí te puse una guía, una guía en donde que debías desarrollar. Bueno, me regreso un poco en donde estábamos y ahorita te enseño los comentarios, ¿no? Bueno, regresando a donde estábamos, recuerda, ¿no? Para empezar, aquí te puse de qué se trata tu incidente crítico por si no recordabas. En las primeras clases, hablamos casi todo, siempre hablamos del incidente crítico cuando nos vemos. Entonces, México está en crisis y el Fondo Monetario nos ofrece dinero, pero nos pide dejar que las empresas exploten la selva y el agua. ¿Sí estoy grabando? Sí. Ajá. Como asesor, tú debes explicar por qué esto es peligroso usando las teorías económicas. Es decir, el Fondo Monetario Internacional fue una organización institucional importante, es todavía, obviamente, que eh, ofrece dinero, obviamente, para préstamos al país. Sin embargo, algo importante que nos está pidiendo es dejar que haya explotación porque no está, pues no le interesa mucho la parte ambiental, ¿verdad? Y la parte ecológica. Entonces pues nos tenemos que poner a plantear, nos tuvimos que haber puesto a plantear cuál, cuál es tu deber, pues explicar que es peligroso usando las teorías económicas, ¿no? ¿Por qué lo vas a usar? Porque en un ensayo profesional te piden tener evidencias, no solamente que eso te haya salido de la cabeza, ¿verdad? Sino que tienes que demostrar mediante la teoría, mediante los pensamientos, los pensadores, algún autor que haya hecho esta reflexión y que tú también refutes, obviamente, si es necesario, ¿no? Entonces, bueno, uno o dos autores. En la primera parte vamos viendo qué es la introducción, el contexto y el gancho, bueno, qué es el contexto y el gancho, es, por ejemplo, decir, ¿no? En el contexto actual de la globalización, la estabilidad económica de México se ve constantemente puesta a prueba por la volatilidad de los mercados internacionales, ¿cierto? Eh, bueno, con esto, claro, sí, pues hay ideas que pueden desarrollar, me parece bien. Por otro lado, poco a poco es ir pensando en el contexto, ¿no? Bueno, el contexto actual de la globalización en este caso, la estabilidad económica de México se ve constantemente puesta a prueba por la volatilidad de los mercados internacionales, ¿no? Empezando desde que es la volatilidad de los mercados, ¿no? El planteamiento del problema, el dilema de México. México enfrenta un dilema de seguridad nacional en el fondo, en el que el Fondo Monetario Internacional condiciona el acceso al crédito a cambio de medidas de austeridad que recortan la protección ambiental. Y en el argumento central, lo que es tu postura, eh, la justificas, el argumento central, perdón, tu postura, te argumenta que la soberanía nacional y la protección de los ecosistemas deben estar por encima de los compromisos de deuda externa. ¿Ok? Justificación, ¿por qué importa? Este trabajo es necesario para proponer una salida técnica el estancamiento económico que no sacrifique el futuro hídrico del país y así desarrollar obviamente los ejemplos que te puse. Y bueno, pues dentro de ello te puse repaso de los 9 videos. Eh, Esto ya es en la parte 2, tu base teórica con ligas, ¿no? Cada video te da argumentos para una parte diferente de tu trabajo. Si no abres la liga, búscalo en YouTube directamente, ¿no? Con el título. La introducción y el problema. Entonces dijimos que son de 5 a 6 páginas, ¿no? Aquí, pues obviamente te digo, incidente crítico, usa esto para describir el problema de la selva y el agua. Si no entendiste de qué estamos hablando, obviamente esto te va también a poner un poquito más en la idea central. Muchos de estos videos son los que yo hice en la clase y muchos ya son recomendados, ¿no?
Esto es un video de la clase. Aquí te lo puse. Ya no lo quiero repetir. Es el primer videíto de la unidad 1. Ahí les expliqué toda la parte central del incidente crítico. Me la pasé hablando con ustedes sobre esta parte, sobre la clase y todo eso. En los conceptos básicos, igual. Explicamos por qué el PIB no mide el bienestar y cómo el Estado debe regular. Una parte que es los, no sé, conceptos básicos. Al igual aquí me tardé 2 horas y 15 minutos explicándolo, entonces te encargo que lo revises, que lo veas. Entonces, bueno, no te lo voy a poner ahorita nada más. Lo que sí voy a poner es uno de los conceptos básicos de la economía. Y bueno, pues ahorita regreso contigo. Existe una vocación para cada Déjame persona. La práctica hace al maestro. Los mejores nos inspiran. Que sí se alcanzan las metas. El futuro que soñé espera por mí. Yo creo que podemos hacer la diferencia. Unitec, más posibilidades. No veo. Ahí lo ves. Ah, Parte importante de las relaciones humanas se vincula con el intercambio de recursos. Sin embargo, los recursos son escasos. Escasez significa que la sociedad tiene recursos limitados y, por tanto, no puede producir todos los bienes y servicios que las personas desearían tener. El objeto de estudio de la economía se basa en este principio central, es decir, en cómo la sociedad administra esos recursos que son escasos. En el presente video nos adentraremos en el estudio de la economía como ciencia social y analizaremos los métodos, instrumentos y su cuerpo de conocimiento. Pensemos en un estudiante que debe asignar su tiempo para estudiar distintas materias, por ejemplo, ciencias sociales y matemáticas, o en un hogar en que los padres deciden cómo gastar el ingreso familiar. En ambos casos existe una disyuntiva en la asignación de recursos. Más de uno significa menos de otro. En este caso, otro principio nos dice que los agentes se enfrentan disyuntivas al tomar decisiones, pues comparan los costos y beneficios de las diferentes alternativas que tienen. Además, en muchos casos, el costo de una acción no es tan evidente como podría parecer al principio. Consideren, por ejemplo, la decisión de irse o no de una fiesta a una hora determinada. El beneficio será pasar un buen rato, pero ¿cuáles serán los costos? Para responder a esta pregunta, quizás estemos tentados a incluir cuestiones como el dinero que se gastará en alimentos o bebidas, o el costo de transportarse en otro horario. Sin embargo, este total no representa a todo lo que renunciamos cuando decidimos carretear más. Podemos renunciar también a estudiar más horas para la prueba del lunes, y esto representa un costo, al que los economistas han denominado el principio de costo de oportunidad, es decir, la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Estos y otros principios están dentro del intento de unificar las decisiones de las personas bajo un lenguaje común. Otros principios los pueden encontrar en el siguiente libro, una de las Biblias de los estudiantes de economía, el Manual. Los economistas tratan de abordar su materia de estudio con objetividad científica y lo que hacen es agrupar diferentes teorías, recabar datos y analizarlos, tratando de comprobar o refutar sus teorías. En una primera instancia, puede resultar extraño considerar a la economía como una ciencia. Después de todo, los economistas no trabajan en laboratorios ni con telescopios. No obstante, la esencia de esta ciencia social radica en el método científico.
Sin embargo, y como ya se ha mencionado, los sistemas humanos son en extremo complejos. Es la complejidad de estos fenómenos lo que lleva a los economistas a descansar en la formulación de supuestos. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Los economistas necesitan realizar generalizaciones sobre diversos fenómenos, debido a que estos simplifican el mundo complejo y lo hacen más fácil de comprender. En palabras del economista Milton Friedman, la pregunta relevante para formular acerca de los supuestos de una teoría no es si son descriptivamente realistas, porque nunca lo son, sino si son suficientemente buenas para el propósito en cuestión. Y esta pregunta solo puede responderse al ver si la teoría funciona, vale decir, si produce predicciones suficientemente precisas. No obstante, su poder no es tan ilimitado como él plantea, ya que muchas veces su falta de realismo puede inducir a que una determinada hipótesis o teoría deje de lado aspectos claves de la realidad. Es acá donde se produce una separación muy importante en la economía, aquella de carácter positivo, que plantea la existencia de leyes económicas cognoscibles objetivamente, y la economía normativa, que guarda relación con cómo deberían ser las cosas desde un ámbito ético o moral. Claramente la segunda es una crítica a la primera y ambas coexisten en la práctica. Los modelos económicos compuestos de diagramas y ecuaciones omiten detalles para poder visualizar lo más importante. Necesitamos un modelo que, en términos generales, explique cómo se organiza la economía y la manera en que los diferentes actores interactúan. Esto lo otorga el diagrama del flujo circular que se ilustra a continuación. Se ve que a través del mercado de productos las empresas ofrecen bienes y servicios que son demandados por los hogares, los que les entregan dinero a cambio. Por su parte, a través del mercado de factores, los hogares ofertan su trabajo a empresas que lo demandan y éstas a su vez les entregan un salario. Al centro de estos agentes se ubica el Estado, que recauda impuestos desde ambas entidades y los reasigna en forma de subsidios o bienes públicos. Pero esto plantea ciertas interrogantes. ¿Cuánto tiene que intervenir el Estado? ¿Es el único que puede redistribuir? ¿Qué pasa al interior de los flujos? ¿Son relaciones impulsadas por un agente racional como propone el principio de racionalidad? Ahora que entiendes de mejor manera qué estudia la economía, las relaciones sociales y el intercambio de recursos escasos, y sabes cómo lo hace a través de un método científico positivo, y puedes zambullirte en sus principios fundamentales, sabrás que eres tanto testigo como parte de las relaciones de intercambio prácticamente todos los días. ¿Podrías intentar medir los beneficios y costos que te supondrá tu elección de carrera luego de acabar el colegio, por ejemplo? Te invitamos a hacer este ejercicio y considerar todos los posibles costos, incluidos aquellos emocionales o de ingresos, a los que renunciarías en caso de no entrar a la fuerza laboral inmediatamente después de terminado el colegio. ¿Cuál será la mejor decisión? Sin duda, este ejercicio te ayudará a esclarecer un poco tu futuro. Puedes apoyarte en el uso de supuestos. Bueno, bueno, ya terminamos de ver un poquito de conceptos básicos que ya debieron haber revisado y que quería revisar, ¿ok? Ya, dejo de compartir, ya terminamos esto. Y ¿por qué es importante ver los términos? Porque muchas veces no sabemos qué significan el término de eh, la volatilidad o algún otro término que queremos describir, ¿cierto? Entonces, bueno, el Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿no? Usa esto porque, por ejemplo, explicas por qué el Producto Interno Bruto no mide el bienestar y cómo el Estado debe regularlo. En la parte de la tesis, esta te sirve para escribir tu postura final. México debe proteger su agua por encima de la deuda. La mayoría de estos videos son las clases que te di. Entonces, bueno, pues puedes usar tanto los videos que tengo aquí grabados como los que tú vayas investigando para hacer tu tesis. Inclusive para hacer me refiero con tesis al argumento que vas a decir sobre tu justificación, obviamente, del ensayo, ¿cierto?
o el planteamiento o el argumento, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vas a argumentar sobre la parte de la soberanía nacional y la protección de los ecosistemas, los cuales deben de estar por encima de los compromisos de la deuda externa. Una justificación no es, pero sí es un argumento sustancioso de explicación. La parte de la justificación ya es un argumento en donde vas a decir qué está haciendo la soberanía nacional, qué debe hacer en este caso, en este sentido, cómo debe de ir ordenada la soberanía nacional y para qué, ¿no? Para proteger los ecosistemas y que debe de estar por encima de la deuda externa, ¿no? Es como la Constitución, como las leyes más relevantes, ¿cierto? En la unidad 2 para tu desarrollo teórico, que es el desarrollo de 8 a 10 páginas. Para esto ya entendiste la problemática que está pasando en México. Ya te puse bastantes videos, ya pusimos la problemática del agua, ya pusimos muchos ejemplos que tú ya debes ligar con tu problemática, ¿no? Aquí en esta parte de las 10, de 8 a 10 páginas, vamos a, se va a revisar la parte de la teoría, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vas a utilizar si es que estás en contra con lo de las ideas, no en contra, sino refutar ideas sobre alguno de esos teóricos, por ejemplo, Adam Smith y David Ricardo, ¿no? Por ejemplo, que nos dicen, hablan sobre la abundancia o de alguna parte de la ventaja comparativa, ¿no? ¿Nos conviene vender el agua solo por tener ventaja comparativa, sí o no? ¿No? En este sentido, igual los modelos neoclásicos, en del otro lado vas a explicar por qué los modelos antiguos ignoran la ecología. Por ejemplo, ahí se va a poder, con el modelo Hester-Holding se va a explicar un poco por qué, ¿no? Porque van avanzando obviamente las teorías y se va actualizando y se va viendo otras problemáticas, no solamente las de el capital, ¿no? Y bueno, sobre la brecha norte-sur apenas vimos el tema, ya lo revisamos, ya terminamos ya terminamos el tema de la brecha norte-sur, en donde por qué unos países eran ricos, otros eran pobres, que ya es el último video. Entonces, bueno, pues aquí ya te describí algunas razones, te puse varios videos para que veas la problemática. Y en la parte de tu plan de trabajo, se trata de ver la estructura de las conclusiones y el canje de deuda por naturaleza. Obviamente que eso del canje de deuda por naturaleza, eh, pues es también una propuesta. Tú también puedes hacer propuestas y para eso es el ensayo, para que tú hagas o armes algunas ideas y las sepas justificar. Este tipo de trabajos considero que son muy útiles porque ya sea que tú elijas para titularte una tesis, una tesina o lo que te vaya a dejar la escuela, te sirve siempre para justificar y para escribir tus argumentos. Inclusive ahorita si te interesa el tema, puedes desarrollarlo, puedes dejarlo, no, obviamente no inconcluso, pero puedes hacer varias propuestas y con este trabajo te puede servir para hacer tu tesina, o ya en un futuro, obviamente. ¿Qué te preguntan, obviamente? En los profesores. Generalmente te preguntan eh, cuál es el sentido crítico, por qué el incidente crítico no tiene o si sí tiene la parte internacionalista, ¿no? ¿En dónde está la parte internacionalista en las tesinas, ¿no? ¿Por qué nos preguntan eso? Porque, o en las tesis, ¿no? Y nos preguntan porque pues obviamente somos internacionalistas y tenemos que encontrar la base, tanto la base principal de las relaciones internacionales, tanto la base céntrica del por qué hay, ¿no? Eh, Nos preguntan qué es una tesis y una tesina. Bueno, la diferencia entre tesis y tesina es que la tesis es una investigación original y extensa para que tú demuestres una hipótesis. Esto te lo piden generalmente en los posgrados o en la maestría, ¿no? Y la tesina es un trabajo monográfico, es más descriptivo, es lo que ahorita
Es muy parecido al ensayo, pero el ensayo no tiene capítulos, ¿no? Más breve y descriptivo y centrado en la revisión bibliográfica sin requerir reportes inéditos, ¿no? Lo piden en las licenciaturas. Nos piden generalmente que no desarrollemos tanto los capítulos, sino que sepamos justificar y plantear la problemática antes de hacer la hipótesis. Pues la tesina es como la primera parte de la tesis. Además de que, por ejemplo, la tesis es una investigación de tu parte como más profunda, ¿no? Donde tú tienes que hacer algo, perdón, ya sea generar un nuevo conocimiento. Y en la tesina es más libre porque puedes compilar y analizar y describir información que ya existe. Entonces está, desde mi punto de vista, mucho mejor. Por ejemplo, esto del David Ricardo, esto de los teóricos, tú lo retomas. Y en la tesina tienes que a fuerza que hacer algo mucho más fuerte, ¿no? Tienes que poner metodología, ver el carácter riguroso que te piden, o la descripción que te vayan a pedir en tanto tu asesor como los que van a ser sínodos de tu tesis, ¿no? Este, y así, entonces, bueno. Y por último, puede ser un trabajo ya sea de campo o experimental, la tesis. Y la tesina es generalmente más documental y de mejor, sí, de menor criterio y profundidad, ¿no? Y en cuanto a la hipótesis, la tesis debe probar o refutar una hipótesis y la tesina no es obligatorio que lo haga. Y por último, la extensión, la tesina es corta, generalmente de 20 a 50 páginas, y la tesis extensa pudiendo superar hasta 100 páginas. Bueno, que eso depende mucho, ¿no? No es como un límite, pero es como la condición que ponen. Bueno, y vamos a pensar en otra cosa. Estábamos en otro tema también importante. Gracias. Mira, para que tú puedas sugerir alguno de los temas, bueno, yo te sugiero algunos temas, bueno, para que puedas darle profundidad. Sí, de nada. Un gusto. Vamos a ver algunos títulos, ¿verdad? La fragilidad del capital entre la deuda eterna y la conservación del agua. Sí, ¿no? Entre que tenemos, obviamente, deudas, pero también se nos acaba el agua, ¿cierto? Otro tema es la gobernanza global contra la soberanía ambiental, el dilema de México ante el Fondo Monetario Internacional y el agua como activo estratégico, resguardando a la EPI como la Agenda 2030. Quiero que analices un poco al Fondo Monetario Internacional, porque yo siento como que no ha quedado muy claro qué es el Fondo Monetario Internacional y cómo limita a los países, ¿no? Mm, Vamos a relacionarlo con la unidad 3. Países pobres demuestra que el sistema no funciona. No nos hablan mucho. El fracaso de las intervenciones en Latinoamérica. Mm, pues sí, vamos a ver esto. Hola, somos Momento, la nueva aseguradora regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. El FMI dice que apoyará a la Argentina, sube el dólar. El FMI se reúne con Alberto Fernández, baja el dólar. El FMI admite que subestimó la crisis argentina, sube el dólar. No entiendo. Me imagino que ya te diste cuenta que las noticias del FMI afectan a la economía argentina. Porque es así. Pero, ¿sabes lo que es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué? Del FMI. Y no sé, lo puedes ver para mí. ¿Es el FMI un inversor extranjero en la Argentina? No, los inversores extranjeros se mueven en este circuito, el del mercado de bonos. Aquí es donde se define el riesgo país. Estamos todos preocupados por el riesgo país, por Dios. Pero cuando los inversores extranjeros piensan en invertir en Argentina, las noticias más relevantes son las del FMI. ¿Por qué ocurre esto? Porque el FMI es una especie de club económico global.
Se fundó después de la Segunda Guerra Mundial junto con otras instituciones como la ONU o el Banco Mundial, con el objetivo de que los países del mundo cooperaran y así evitar una nueva guerra mundial o una crisis financiera como la que había habido en los años 30. El FMI no persigue fines de lucro. Es más, en algunos casos ofrece préstamos con tasa de interés del 0%, es decir, sin ningún costo alguno. Estos préstamos se le dan a países que tienen altos niveles de pobreza y que han enfrentado alguna catástrofe natural. Por ejemplo, en 2010, Haití recibió un préstamo después del terremoto que afectó a todo el país. Argentina no tiene acceso a este tipo de tasas de interés, ya que el FMI considera que tiene los recursos para pagar su deuda. Soja, petróleo, litio, gas natural. El FMI considera que Argentina tiene los recursos, pero los administra mal. Eso cruel, pero es muy real, ¿no? Es más, cuando el año pasado el FMI aprobó el préstamo, Argentina estaba número 21 en el ranking de las economías más grandes del mundo. Media pila, chicos, somos grandes. Pero ¿de dónde sale la plata que el FMI le presta a la Argentina? El fondo funciona como una especie de club económico. Los miembros tienen que pagar una cuota de afiliación que se define en función de sus posibilidades económicas. A cambio, les brinda asesoramiento financiero y credibilidad frente a los mercados. Y vamos a trabajar juntos, Argentina, el Fondo Monetario. Por este motivo es que los inversores en el mercado de bono prestan mucha atención a las noticias del FMI. Si el fondo respalda a un país, se considera que esa es una inversión confiable. Frente a todos los pesimistas, frente a todos los derrotistas, saludemos la consolidación de la economía. En cambio, si el FMI muestra dudas, entonces los inversores empiezan a especular. Pero, ¿cuál es la letra chica de este contrato? Primero, que para ser parte del club hay que seguir las reglas, especialmente si lo que hicimos fue pedirle dinero prestado. Tipo de cambio variable, déficit cero, son algunos de los requisitos que el FMI le exigió a Argentina para prestarle plata. Sí, yo te presto la plata, pero vos o empezás a ganar más o achicás los costos, porque si no... Bueno, se acabó. Para recibir el préstamo, el delegado de Argentina tiene que haber convencido a los miembros de la junta directiva que Argentina iba a seguir las reglas al pie de la letra. Algún amigo encontró ahí adentro, porque el Fondo Monetario Internacional le dio a Argentina el préstamo más grande en su historia. A ciencia cierta, sabemos de un amigo que indudablemente participó para que Argentina recibiera ese préstamo. Las decisiones importantes en el Fondo Monetario Internacional se llevan a cabo en la Junta de Gobernadores, en donde cada uno de los 189 países miembros tiene un delegado. Pero no todos los votos pesan lo mismo. El voto es proporcional a la cuota de afiliación que paguen los países miembros. Estados Unidos es el único país en el Fondo Monetario Internacional que tiene derecho al veto. ¿Primacía de Estados Unidos? Y sí. ¿Es justo o injusto? Es polémico. La realidad es que el sistema global funciona así. Incluso un país como China, que es la segunda economía más grande del mundo, que es comunista y que está enemistada con Estados Unidos, forma parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque esto le permite comerciar globalmente. Analizando si continúan depositando las cuotas del préstamo, el FMI se reunió con el gabinete económico de Macri. Inmediatamente después, el gobierno anunció las medidas de reperfilamiento de la deuda. ¿Qué significa esto? Que el FMI está de acuerdo con que la deuda argentina, como es actualmente, no es viable. Absolutamente incumplido, no se cumplió los objetivos inflacionarios, no se cumplieron los objetivos de crecimiento, no se cumplieron ni siquiera los objetivos fiscales. ¿Cuál es la buena noticia? Que si el FMI continúa apoyando a Argentina después del anuncio de reperfilamiento, quiere decir que ellos mismos están dispuestos a darnos más tiempo para pagar lo que les debemos. La Argentina cumplió con toda su parte. La mala noticia es que la tarjeta de crédito está en llamas. Y vamos a tener que coordinar con el Congreso y con los tenedores de bonos para definir cómo lo resolvemos. Yo tengo claro cuál es el camino para salir de esta tormenta. Eso no es cierto. El FMI analizará si esos objetivos se cumplen. Ya está. ¿Entendiste un poco mejor qué es el Fondo Monetario Internacional? Pues sí, ¿verdad? Está mayormente centrado a prestar dinero, pero pues no está preocupado por otro tipo de temas que sí conciernen obviamente a cada país. Está en el caso aquí de Argentina, pues habla que tiene buena economía,
sin embargo, pues toma muchas decisiones por ellos, ¿no? También aquí en México hay problemáticas fuertes sobre la situación del agua, la situación hídrica, entonces, pues todo es más complicado porque aquí ya están metiendo recursos naturales y pues no solo se trata de prestar dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, ya analizamos la problemática, ya vimos que hay un problema, vaya, fuerte en del lado de México, que es un país del lado del norte. Por otro lado, vemos aquí como qué tema les gustaría usar. A mí me gustaría, por ejemplo, ese del agua como activo estratégico, reconfigurando la economía política internacional para la Agenda 2030, porque aquí ya me habla de la materia, me habla de la Agenda 2030, me habla de los objetivos por cumplirse, ¿no? Ya estamos en 2026 y desgraciadamente no, nada más no vemos avances, pero nosotros queremos poner un granito de arena, a eso me refiero a poner tu parte, la parte del lado del internacionalista, que es reconciliar las relaciones, hacer alianzas, eso es un internacionalista. No solamente es como tomar el tema y abordarlo históricamente, ¿no? No tiene caso como eso, sino ver la parte internacionalista como más humana, como más palpable que puede tener una persona como tú como asesor y como internacionalista para la hora que llegues a hacer tu tesis tengas un enfoque internacionalista, ¿no? No solamente tengas el enfoque histórico y cuando te pregunten los sínodos, tú digas, bueno, es que la parte internacionalista nace desde, por ejemplo, si bien ya viene, ¿cómo se dice? Lógicamente las relaciones internacionales desde el inicio, ¿no? Podemos decir desde los acuerdos del Bretton Woods, que son en 1944, para mí personalmente como asesor o como alumno que funjo como si fuera el asesor, a mí me gustaría encontrar que las personas al ver mi trabajo vieran el sentido internacionalista del lado humano, del lado de la reconciliación como de las alianzas. Ya estamos hablando, por ejemplo, de la gobernanza, ¿no? O estamos hablando de la parte de la Agenda 2030, en donde el objetivo 13, por ejemplo, el objetivo de desarrollo sostenible, va a quedar en los tratados, no me gustaría que quedara aparte de la Constitución, en la parte internacional, que podamos platicar con otros internacionalistas o que pueda platicar con otro país o que podamos poner la parte más humana de reconciliación entre la salvación de la naturaleza, perdón, y la recuperación de nuestros objetivos. Pero bueno, ya nos queda bien poquito tiempo, entonces, bueno, si tú quieres, abordar alguno de estos temas, pues te los recomiendo cualquiera de esos o que tú puedas aportar por tu parte. Eh, Muy bien. Sí, es muy bonito saber que sí hay alumnos que sí se quieren aplicar y otros alumnos pues ya tendrán el tiempo de hacerlos, ¿verdad? Pero qué bueno. Por otro lado, antes de que nos vayamos al video, vamos a entender que el trabajo que tú me vas a entregar es con una portada, vas a poner citas. Generalmente, como ya vimos este autor, pues yo te recomiendo que lo utilices, que saques el mayor provecho de ese autor, que lo cites. Y bueno, quiero aclararte que no se trata de que un ensayo no es un resumen, y quiero que seas tú más analítico con respecto a la problemática que estás viendo, ¿no? Obviamente en este problema no solamente es algo que se le ocurrió a la maestra, ¿no? Sino que ya viene desbordándose desde años pasados. Por ejemplo, lo de canje por naturaleza, pues que sepas plantearlo, que sepas abordar el problema, ¿no? Y bueno, aquí ya te dejé como todos los videos. Te digo, no era necesario que los revisaras todos, pero sí que vieras una primera parte de la economía internacional, política internacional. Entonces, bueno, ya de ahí vamos a la siguiente, ahorita la clase que me voy a conectar con ustedes, vamos a abordar un poco más de los temas y las sugerencias que te di para desarrollar eh, tu trabajo.
Entonces, bueno, aquí quisiera que vieras algunas opciones, además de la y leyes para el mundo. Algunas estrategias que puedes usar. Aquí te voy a encargar que termines de verlo. Me voy a acabar el tiempo con este video, pero cópialo y pégalo y velo ahorita en lo que nos conectamos. Con Singular by Scotiabank y Visa, bienvenido al juego. Usa tus tarjetas Singular Mientras by tómate un vasito Scotiabank de y agua y Visa. ahorita regresamos. Participa para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Samuel tiene 1 año de edad. Está gravemente Uy, se desnutrido. va a apagar Y mi como máquina. él, hay millones Permíteme tantito. donde menores de 5 años mueren anualmente por desnutrición. Pero hay una simple solución que con tu ayuda puede salvar vidas. Sobres de alimento terapéutico listos para comerse con las vitaminas y nutrientes. Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Ayer se dio a conocer que algunas comunidades indígenas de Quintana Roo y de Veracruz presentaron demandas de amparo en contra del Poder Legislativo para que cumpla con su obligación de expedir una nueva ley general de aguas, pendiente desde el 2012, hace casi ya 10 años. ¿Y por qué necesitamos una nueva ley general de aguas? Pues para cumplir el mandato del artículo 4 de la Constitución y que el Estado garantice el acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico a todas y a todos los mexicanos. Veamos el contexto. Con la etiqueta Agua para Todos Ya, el colectivo Agua para Todos realiza una campaña para solicitar a la Cámara de Diputados que se apruebe una nueva ley general de aguas. La ley vigente, promulgada en 1992, permite el otorgamiento de concesiones a entidades privadas y la transmisión de derechos, es decir, del total o una parte del volumen de agua que se tiene concesionada. Esto contraviene el artículo 4 constitucional que reconoce el derecho humano al agua. Desde 2012, cuando se reconoció este derecho, se ordenó la redacción de una nueva ley general que consigne la garantía que debe ofrecer el Estado al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. Hace 1 año, el colectivo Agua para Todos presentó una iniciativa ciudadana que reconoce el agua como un bien común de la nación y garantiza el acceso equitativo y sustentable. Aunque la propuesta ya había sido cabildeada y tenía el apoyo legislativo necesario, otros partidos presentaron sus propias iniciativas. Morena presentó 2, el Partido del Trabajo una y el PAN presentó otra. En noviembre de 2020, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento aprobó el proyecto de dictamen propuesto por el panista Mario Mata sin que la iniciativa ciudadana o alguna de las otras propuestas hubiesen sido dictaminadas. La propuesta conserva el sistema de concesiones hasta por 30 años renovables. El Ejecutivo Federal dijo entonces que su gobierno no trabajará con leyes que permitan la privatización del agua y la continuidad de un sistema de concesiones neoliberal. Punto y contrapunto. Bueno, segundo punto a discutir. Ya hemos platicado hace algunas semanas, Ana, ¿te acuerdas? Sobre el tema de un caso excepcional que en la bolsa de Nueva York estaba o iba a entrar a cotizar en la bolsa una compañía de agua de California. Me parece que hablábamos un poco sobre el tema pues de la crisis hídrica que hay, del estrés hídrico que hay en el mundo y sobre algunos intentos de privatizarla. ¿Cómo es esta nueva ley general de aguas? ¿Por qué es importante ponerla en el debate legislativo o no? ¿Cómo lo ves, Ana? De entrada decir que no hay un solo dictamen en este momento que proponga privatizar el agua. Genuinamente este ha sido el discurso pues de la izquierda durante mucho tiempo y que toman el agua como rehén político. Bueno, chicos, seguimos con esto. Me gustaría sí compartirles bien qué está pasando en México, porque muchas veces dejamos actividades y no te vemos bien realmente la problemática que está pasando en perdón, eh, pues con el agua, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entender qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? Está proponiendo es que
y estados como Coahuila, que ya lograron que el agua sea administrada y surtida por un privado, lo que ha generado, pero con un control gubernamental muy estricto, y que esto ha provocado que la calidad y el abasto sea mejor. Lo que pasa es que la Ley General de Aguas plantea esquemas nacionales y se tienen que tomar decisiones estatales, porque no es lo mismo el planteamiento de agua para Sinaloa que lo que necesita Yucatán, y es justamente lo que está pasando con estas personas de Cancún, de Cozumel, de Chetumal y del municipio de Solidaridad, que están preocupadas en Quintana Roo por el tema, por ejemplo, del Tren Maya, que dicen que no les están pues asegurando que sus comunidades van a tener acceso al agua. Entonces creo que es un debate muy pertinente, pero es un debate que se tiene que dar sin ideologías, en términos de que se tienen que tomar decisiones técnicas, y para eso tendríamos que entonces estar concentrados justamente en que el Congreso de la Unión tenía que haber legislado esta ley desde hace 8 años, es decir, este debate se ha estado congelado por más de 8 años, y la Ley General de Aguas pues no ha tenido un cambio sustancial. Decir puntualmente nuevamente que no se pretende privatizar y que se tienen que encontrar esquemas donde sí exista la participación de privados, porque lo hemos comprobado, el Estado no tiene los recursos para poder brindar esto, y nada más decir que en este momento hay 36 millones de mexicanos y mexicanas sin acceso al agua, y esto no solo es culpa de los gobiernos neoliberales, porque la izquierda ha gobernado muchos estados en este país. Oye, te tengo que preguntar porque vi a tu gatito o gatita atrás, no sé si es milagro, estaba comiéndose tu rosa, trae un cono, ¿qué le pasó? La esterilicé. Porque esterilizar salvavidas y todavía está en proceso de curación. Esterilicen a sus animales. Así es. Bien, Alejandro, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasó? Tú también ya esterilizaste a tu perrito, yo lo sé, pero cuéntame, ¿cómo ves el tema de la ley de agua? Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis... Bueno, luego te platico del buen Fausto, pero hablando de aguas. No, a ver, lo que dice Ana, esto de revestir de decisiones técnicas, un debate que es puramente ideológico, y qué bueno que sea ideológico, pero admitámoslo, porque la derecha siempre está diciendo a la izquierda que sus argumentos son ideológicos y revistiendo de científicos infalibles y técnicos las posturas de la derecha. Y aquí la pregunta es, ¿se vale que concesionarios participen y que sea un mercado de agua, o es un derecho humano que debe ser preponderante? Y me parece que hay muchas analogías con el debate que estamos dando en materia de electricidad. Hay muchísimas analogías, bienes de la nación, temas de soberanía sobre los recursos naturales. Y si nos remitiéramos al razonamiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, pues dirían que, ojalá y no lo digan, ¿verdad? Pero si lo extrapolamos forzosamente, impera o es más importante el tema de competencia económica, de respetar las concesiones que la ley de Carlos Salinas de Gortari desde 1992 facultó que empresas como Iberdrola e Odebrecht actúen de manera simétrica con agua. Todo eso sobre el derecho humano al acceso del agua y al del Estado sobre el manejo de sus recursos naturales. Afortunadamente, en este debate no han llegado este tipo de argumentos, pero sí hago esta extrapolación para ver qué tan disparatados son cuando hablamos de mercados de energéticos. Esto de que si revocamos las concesiones del agua, el consumidor va a ser el que va a terminar pagando precios más altos, o que esto sería violatorio al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o que estamos inhibiendo la inversión de actores o de inversionistas extranjeros. Fíjate cómo es como una misma tónica toda esta narrativa de privatización de la década de los 90, y la verdad es que yo diría, pues privatizaron prácticamente todo menos el aire, y si pudiera privatizarse el aire ya lo hubieran hecho. Y creo que el común denominador en todos estos procesos, en agua, en energéticos, en servicios y bienes del Estado, es que pisotean preceptos constitucionales con artículos, legislaciones secundarias o con reglamentaciones que contravienen esos, como por ejemplo el artículo 4 sobre el agua, o el 27 sobre la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales. Bien, ¿cómo lo ves, Veloz, este tema de la nueva Ley General de Agua? ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Y cómo está el espíritu de Morena, digamos, con respecto a lo que se busca? Porque Morena pues ha metido que la iniciativa de la reforma eléctrica, que todo el tema de la Guardia Nacional, como que ha dejado estos otros temas, digamos, incluida la ley para el acceso al derecho a decidir, incluida las leyes también para la diversidad sexual, todos los temas progres como que los van poniendo ahí hasta atrás.
me da gusto que el agua esté dentro del tema, dentro de los temas progres, porque yo la verdad creo que es complejo y que no se ha dado porque necesita o requiere de consenso y además de una conversación efectivamente muy técnica para no caer en argumentos falaces y que no tienen más que darle carga, precisamente como decía Alejandro, ideológica a esta discusión. A mí me parece que retomar la discusión de que se tiene que hacer ley general es muy interesante porque la ley como está ahora parece que no obliga a los estados a entrarle de lleno a esta discusión, que no obliga a los estados a cumplir con sus obligaciones, de cumplir con sus obligaciones respecto a lo que les toca dar en temas del agua. Creo que la rivalidad que ha habido en este tema entre estados da mucho para que se dé entrada a esta ley, que tenga que ser general, lo que la vuelve obligatoria para todos, y creo que ya nos ponen un piso parejo de quienes tienen responsabilidades sobre el agua, y que creo que son todos los estados, ¿no? Y después de eso, estas iniciativas tienen 2 o 3 puntos bastante interesantes, y uno efectivamente es el de las concesiones. El gran problema de las concesiones es que, como ya dijo la Auditoría Superior, solamente el 1% se han revisado bien o a profundidad. La mayoría que no se toman en cuenta y han actuado como negocio y puede estar pasando lo que ha pasado con el petróleo durante mucho tiempo. Y yo creo que eso es algo que se tiene que, si se va a dejar, que se tiene que manejar con pinzas y que se tiene que tomar dentro de las dimensiones, que ya no podemos seguir pensando que hay que concesionar todo y que hay concesiones que ya no funcionan, ¿no? Y la otra es la de los asentamientos humanos. Parte de esta iniciativa contempla que el agua se tiene que dar o se tiene que otorgar a ciertos asentamientos humanos. En esos asentamientos humanos hay muchas comunidades indígenas que cumplen con estas características para ser asentamientos humanos, entonces eso abre un debate también diferente de cómo está el lenguaje técnico legislativo dentro, que también creo que se tiene que cambiar. Sí, no es fácil, no es una iniciativa que se vaya a dar al vapor y que no se tiene que hacer al vapor, que además de tener una conversación amplia, también creo que sí tiene que estar lleno de la mano de expertos y expertas que entienden muy bien cómo funciona o tienen una radiografía del agua en México, y esa es una parte interesante. Y sí creo que definitivamente se necesita una regulación, pero no rápido, no de bote pronto. Y creo que la discusión de que ya se nos está viniendo encima el tiempo y que se necesita regular nos puede llevar a tener una iniciativa que flaquee de muchas maneras, porque lo que queremos es sacarla de manera rápida. Yo sí creo que todavía cosas que tomar en cuenta, habría que darle una leída mucho más profunda, pero terminaría con la idea de que es cierto que urge una regularización del agua, porque... Pues bueno, aquí vemos una analogía grande de que hace falta la regulación del agua, entendemos perfectamente, pero no hay acción, ¿no? Aquí lo que estamos pidiendo es una propuesta, perdón. Bueno, a partir del mensaje que ya te mandé, que recibiste, yo también a las personas que me mandaron mensajes, estuvieron interesados, mandé también un mensaje, bueno, es otra cosa. Mandé un mensaje aquí, pues necesito que lo veas, ¿no? Una hoja de metas, vaya. Pues bueno, olvidemos ahorita la hoja de metas porque, pues bueno, lo que me interesa es que veas la problemática, ¿no? El sentido de tu ensayo, cómo debió de haber quedado tu ensayo, y el desarrollo que debiste de haberle dado y el sentido que pudiste haber compuesto a partir del problema del agua, ¿no? Y del Fondo Monetario Internacional principalmente, porque no es el problema del agua en sí, sino qué pasa si el Fondo Monetario no le incumbe el tema ambiental, pero nosotros sí, ¿no? ¿Cuál es el conflicto? México tiene una crisis de dinero, ¿sí? Sabemos que México está endeudado igual que muchos países de Latinoamérica. El Fondo Monetario Internacional presta dinero, pero pone una condición. México debe permitir que empresas extranjeras exploten el 30% del agua dulce y los recursos de la selva lacandona, por ejemplo, ¿no? Tu misión es escribir un ensayo donde defiendas si México debe aceptar ese dinero o proteger su naturaleza, usando las teorías que te expliqué y que te explico nuevamente abajo, en el cual tú funges como asesor que debe redactar una solución. En la parte de la introducción, vemos aquí, te lo puse así como con calma, ¿no? Con cada paso. Aquí explicas el qué, el cómo y para qué de tu trabajo.
Te decía que era muy importante que vieras términos como, por ejemplo, el de volatilidad o el de balanza de pagos que vimos en la unidad 1, el cual, por ejemplo, nos explica que la volatilidad es la inestabilidad de los mercados, en donde México pide dinero porque su moneda y precios cambian bruscamente, ¿no? Pues sabemos que el mercado es volátil porque es inestable, ¿no? Término balanza de pagos. Es el registro de lo que México le debe al mundo contra lo que recibe, la balanza de pagos. ¿En dónde quedamos? ¿Arriba, abajo, en medio? ¿Cómo queda la balanza? ¿Qué hacer en estas páginas? Describe la crisis. Permítame tantito. Dame un momento. Mientras ve leyendo. Ya, perdón, es que mi perrito estaba de escandaloso. Bueno, estamos aquí. Bueno, veíamos que qué hacer en estas páginas. Describes la crisis de la selva lacandona y cómo el Fondo Monetario Internacional presiona a México. En la actualidad, México enfrenta una era de volatilidad porque sus precios cambian bruscamente, financiera, que ha destabilizado la balanza de pagos, ¿no? Nos encontramos abajo. Ante ese escenario, o arriba, el Fondo Monetario Internacional surge como un salvavidas, que sin embargo condiciona la soberanía hídrica de la selva lacandona. Entendemos que nos sirve, pero analizamos por qué nos está afectando, ¿no? En este ensayo, en tu caso, en mi caso, mi postura como asesor es que el crecimiento económico no puede sostenerse sobre la destrucción de recursos finitos. Finitos significa que no son eternos, que se van a terminar en algún momento. Analizaremos cómo el Estado debe regular estos mercados para evitar que la urgencia de liquidez hipoteque el futuro de las próximas generaciones, ¿no? Porque nos surge dinero, estamos poniendo en riesgo la parte ambiental. ¿Y por qué el Estado debe intervenir? Porque es un ente importante, obviamente, que puede fungir para poner un alto a estas instituciones. Veíamos aquí que ya te recomendaba yo que vieras algunos videos que ya vimos, que ya analizamos obviamente en clases pasadas sobre principalmente la unidad 1, que son el incidente crítico del cual ya explicamos, pero a grandes rasgos, y esto ya lo vemos a profundidad en el video, y la parte importante de la balanza de pagos, ¿no? Que por ejemplo, explicábamos qué es la balanza de pagos y qué es la volatilidad. Ya pasando estas páginas, aquí debes desarrollar de 1 a 5 páginas. ¿Qué debes hacer además de la introducción, de la redacción de tu trabajo? Obviamente, primeramente la introducción, luego el planteamiento del problema, el análisis objetivo y la justificación. Ajá, llevas unas páginas específicas para cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, complementando, lo podemos revisar con lo que ya habíamos visto hace rato. Y bueno, vamos a dejar que abra. Ok. Bueno, vemos esta parte, ¿no? No es la misma o sí es la misma. Si no es la misma. Aquí te enviaba, te digo, un mensaje. Ajá, esto es el contexto en general, ¿no? Aquí analizamos qué está pasando, ¿no? Aquí es una entrada de tu documento, una primera entrada de tu documento, ¿no? Aquí ya entiendes qué está pasando. En general, esto está resumiendo tanto la introducción, el planteamiento y la tesis. Obviamente, en la introducción, tú vas a describir principalmente cómo te encuentras tú en el presente
ante la situación internacional. Por eso es importante que metas la parte internacional y no solamente la parte histórica, ¿no? Y aquí ya metemos la parte de la globalización, podemos poner el autoritarismo, inclusive las clases sociales, todo eso. La estabilidad económica de México se ve constantemente puesta a prueba por la volatilidad de los mercados, en donde el Producto Interno Bruto también se ve afectado, en donde los precios también suben y bajan. O sea, tú puedes en la introducción analizar qué es lo que vas a ver en general en tu documento. Ahí me vas a describir qué es lo que tú vas a ver en el documento. Es el gancho, el contexto principal del tema y el gancho. ¿Qué vas a ver ahí y qué se va a proponer en tu caso, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que vas a hacer? Por ejemplo, voy a hacer una propuesta de canje de deuda por naturaleza porque el Estado es necesario que lo revise y que como funge el Estado, él puede hacer el papel autor principal en donde puede poner estas condiciones y puede poner a salvo la vida de México, ¿no? La vida natural de México, obviamente, ¿no? La del agua. Si bien no hay una ley establecida, obviamente, ahorita de las aguas, nosotros podemos proponer una tercera opción para poder salvaguardar el agua, ¿no? Y para que las empresas no solamente intervengan y digan, ah, pues es que si bien no hay una ley de las aguas, no la hay, pero sí hay una en donde el Estado puede intervenir y puede hacer y puede actuar como ente importante, ¿no? Por ejemplo, el planteamiento del problema. Aquí ya vemos qué está pasando, ¿no? México está pasando una parte, se está pasando por alto la parte del Fondo Monetario, la parte de las leyes de las aguas, porque no están condicionadas, no están reguladas, pero tenemos ahorita una problemática más fuerte, ¿no? En que necesitamos dinero. Y nosotros vamos el problema es que se están pidiendo medidas austeras que recorten la protección ambiental. Sin embargo, consideramos como agentes internacionalistas que no se vale o no es justo, entonces es necesario una intervención del Estado para que haga y actúe como ente fundamental para que no se afecten las condiciones del agua hídricas, etcétera, ¿no? En tu tesis, su argumento central se argumenta que la soberanía nacional y la protección de los ecosistemas deben estar por encima de los compromisos de la deuda externa, ¿sí? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué te interesa hacer este documento? Pues porque el agua se es finita, porque es necesario saber que esta cantidad de agua, el 30% del recurso de México, porque necesitamos concientizar a las empresas, porque en algún punto de la vida estos organismos no consideraron la falta que se iba a terminar o que el recurso es finito, entonces nosotros creemos o se argumenta que se necesita la protección de los ecosistemas de acuerdo a la Agenda 2030 en el Objetivo de Desarrollo tal por cual, ¿no? Por ejemplo, el 8. La justificación por qué importa, ¿no? Aparte de que ya dijiste tu argumento, vas a decir el por qué, ¿no? ¿Por qué se necesita? ¿Para qué se necesita? Para que tú propongas la salida técnica del estancamiento económico, ¿no? Que no sacrifique el futuro hídrico del país, que porque haya dinero eso no signifique que nos quedemos sin agua, ¿verdad? Entonces, ¿por qué importa? Porque el agua es importante, porque el recurso se necesita para las siguientes generaciones y es un recurso vital. Entonces, en esta unidad ya explicaste todos estos puntos. Ahora vamos al desarrollo del trabajo. Aquí ya es desarrollar de 7 a 13 páginas. ¿Por qué es necesario que desarrolles tantas páginas? Entre comillas, porque realmente entre toda la información que tú buscas no son tantas páginas. No, aquí ya vas a ver la parte de la unidad 2 a la unidad 3. En la unidad 2 vimos autores como David Ricardo, vimos autores pues como Adam Smith, ¿no? Que hablaba de la mano invisible, que todo se hace automáticamente, que los recursos no se terminan, que lo que produce es lo que debe de exportar, pero tampoco tomaban en cuenta que los recursos es lo mismo, vamos a lo mismo, que los recursos eran finitos y que entonces no solamente se trata de reproducir, ¿no? Diría yo de llegar y soplar botella y hacer las cosas así,
porque no es así, porque los recursos se terminan, ¿no? Entonces, en tu desarrollo, veíamos, por ejemplo, en la unidad 2, la ventaja comparativa con David Ricardo. ¿Qué dice? Dice que un país debe producir y vender aquello que le sale más barato o fácil. ¿Tú qué piensas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es simple? Entonces, por acá. Veíamos las teorías clásicas. Veíamos, usa esto para criticar a Dan Smith y David Ricardo y nos preguntamos, ¿nos conviene vender agua solo por ventaja comparativa? Nada más porque nos sale más barato producir modelos neoclásicos. Usa esto para explicar por qué los modelos antiguos ignoran la ecología. Con este modelo, ¿no? Puedes explicarlo. Ahorita te pongo ejemplo. Estabilidad contra ecología. Usa esto para explicar cómo la deuda externa asfixia el presupuesto del agua. Me parece que también es el video que Ajá, aquí igual te lo explica, pero no queremos ver todo completo. Aquí, bueno. Y la dotación de factores. Dice que exportes lo que tienes en abundancia, agua, madera, mano de obra. Pues tampoco creo que sea adecuado, ¿verdad? Bueno, aquí cuestionas al FMI usando los autores y te recomiendo mucho que cites a este autor porque en este libro vienen muchas analogías, vienen muchos teóricos también, entre ellos David Ricardo y Adam Smith, en donde puedes analizar lo que dicen, ¿no? Inclusive ahí viene una reflexión sobre el oro blanco. Entonces, bueno, aquí es una recomendación nada más. Ahora, ventaja comparativa de David Ricardo. Dice que un país debe vender lo que es más fácil producir. Término clave de dotación de factores de Holling. Dice que exportes lo que tienes en abundancia. Agua, tierra. ¿Qué hacer en estas páginas? Critica estas teorías. ¿Por qué no nos conviene vender nuestra agua solo porque la tenemos? Ejemplo de redacción. Si aplicamos la ventaja comparativa de David Ricardo, México deberá ceder su agua por ser un recurso abundante en el sur, pero es finito. No obstante, mi análisis rebate esta teoría clásica. La especialización de materias primas es una trampa de pobreza. Siguiendo el modelo Holling, la dotación de factores no debe verse como una invitación al saqueo, sino como un activo estratégico que el Estado mexicano debe proteger bajo una visión de sustentabilidad. ¿Qué está haciendo? Está analizando dos teorías, porque hay varias, ¿no? Entonces está diciendo que no solamente es especializarte en materias primas y decir que tienes mucha agua, ¿no? Y que con ello vas a producir muchas cosas. Y tampoco se vale que saques el agua nada más por hacerlo, por estrategia, sino que debe de haber una protección bajo una visión de sustentabilidad. Y ahí va tu papel como asesor, ¿no? Esta parte analítica es importante. La clarificación ya la tienen para el miércoles. Se las voy a estar dando a todos ya ese día. Y bueno, paso las actas y lo vemos ese día, con toda calma. Por otro lado, bueno, para el desarrollo y todo, eso es lo que yo les acabo de decir sobre lo del otro ejemplo, otro ejemplo igualito es, si aplicamos la ventaja comparativa de David Ricardo, México debería ceder su agua por ser un recurso abundante en el sur. No obstante, mi análisis con base en Robert Carbaut rebota esta idea. La especialización en materias primas es una trampa de pobreza, entre paréntesis, porque eso lo dice el autor, ¿no? El modelo Holling también se equivoca al tratar la abundancia de agua dulce como una mercancía barata para pagar deuda externa, cuando en realidad es un activo de seguridad nacional que no se debe negociar. Entonces, con esta propuesta de canje por naturaleza es la parte contraria, ¿no? No es de vender el agua, sino es de ahorrar agua o de cuidar el agua. El préstamo es para cuidar el agua.
el préstamo sería para cuidar el recurso, para mantener el recurso y generar con ello producción, generar que haya más vida en el agua, que haya menos contaminación, que se cuide más el recurso, ¿no? Acá pues te voy a poner qué es esto, que esto estoy explicando uno de los teóricos para que lo revises con calmita. El siguiente modelo que trata de explicar el comercio internacional es el modelo de Heckscher-Ohlin. Este modelo se aleja de los supuestos clásicos, de los modelos de ventaja comparativa y ventaja absoluta, y lo que plantea es introducir diferentes factores productivos que pueden determinar el comercio internacional. El modelo, basado sobre supuestos neoclásicos, trata de demostrar que el patrón de comercio se debe a la abundancia de factores que exista en un país. Vamos a estudiar el modelo. Explicar por qué Brasil exporta café o Corea celulares sería muy difícil desde la perspectiva de los costos de oportunidad o la productividad marginal del trabajo que presenta la teoría de las ventajas comparativas. Estas exportaciones, las del café o los celulares, tienen características que son particulares. Primero, que utilizan no solamente mano de obra, sino que factores adicionales. Y otra característica es que a la hora de juntarse, es decir, para producir estos bienes, los factores que se utilizan son aquellos factores que son abundantes en ese país, haciéndolos más intensivos en el uso de ese recurso. El modelo de Heckscher-Ohlin establece que los países exportarán bienes donde se han utilizado de manera intensiva los factores que son abundantes en el país. En la presente sesión ampliaremos la visión ricardiana con el modelo de Heckscher-Ohlin y, como dijimos, este modelo explicará que la dotación de factores de un país en relación a su abundancia o escasez es el que determina la especialización del comercio. El modelo de Heckscher-Ohlin hace hincapié en la disponibilidad de factores productivos en los diferentes países. Habla acerca de su abundancia o su escasez relativa. Y en la proporción en que estos factores son utilizados en la producción de distintos bienes. La ventaja comparativa, según este modelo, va a venir determinada por las diferentes dotaciones de factores. El teorema de Heckscher-Ohlin, que no es otra cosa que la explicación del modelo, el resultado del modelo, es que un país tendrá ventaja comparativa en el producto que utiliza intensivamente el factor que es relativamente abundante y, en consecuencia, más barato en el país. En contraste, importará el bien que requiere un uso intensivo del factor que es escaso y, en consecuencia, caro para el país. Para explicar el modelo, utilicemos al país de Argentina. Argentina cuenta con mucha tierra respecto de otros factores. Esta mayor cantidad de tierra genera incentivos para que Argentina produzca trigo, pues el factor tierra es más barato en relación a otros factores. Por ende, la retribución a la tierra es mucho más barata. Este menor precio de la tierra provoca que el precio del trigo sea mucho más barato y eso será un patrón de ventaja comparativa. El modelo de Heckscher-Ohlin está soportado por conceptos de la teoría neoclásica.
lo más importante es que los equilibrios se dan en los mercados, tanto en los mercados de factores como en los mercados de consumo, y hay competencia perfecta en dichos mercados. Partimos por entender que el modelo permite que los factores se muevan de un sector a otro. Eso provoca que la productividad marginal del trabajo respecto de la productividad marginal de la tierra, el otro factor, sea igual a la relación entre salario y renta de la tierra. Los factores se van a mover hacia los bienes que retribuyan en mayor medida al factor. En el modelo, la economía producirá en el punto que se maximiza el valor de la producción, en el punto Q. En este punto, el costo de oportunidad de vestidos en términos de alimentos es igual al precio relativo de los vestidos. Este cuadro presenta de forma mucho más gráfica la relación que existe entre los precios relativos, el precio de los factores productivos en términos relativos y la intensidad de los factores. Nótese que si sube el precio del vestido con relación a los alimentos, el vestido utiliza de manera intensiva mano de obra, lo que va a suceder es que el salario va a subir, ¿no? Va a subir del punto 1 al punto 2, y eso lo que va a provocar es un cambio en el uso del factor. Dado que se va a hacer más caro la mano de obra, entonces se va a reemplazar mano de obra por tierra, ¿no? Entonces se observa que la intensidad del factor tierra se incrementa. Esto es lo que dice el teorema de Stolper-Samuelson, que un incremento en el precio relativo de un bien incrementa en términos de ambos bienes la retribución real del factor utilizado intensivamente en la producción del bien y disminuye en términos de ambos bienes, la retribución real del otro factor. Según este modelo, el patrón de comercio está determinado por las diferencias de recursos entre los países. Diferencias de recursos o factores. Esto quiere decir que una economía será relativamente eficaz en la producción de bienes intensivos en los factores que son abundantes. Y eso provocará la exportación de esos bienes, mientras que importará aquellos bienes en los cuales no tiene tanto recurso abundante. Por otro lado, en el marco del modelo Stolper-Samuelson, plantea que existe una relación 1 a 1 entre los precios relativos de los productos y de los factores de producción, por lo cual se deduce que la convergencia de precios relativos de los bienes llevará a una convergencia en la remuneración relativa de los factores, afectando así la distribución de la renta. Ay, chicos, pues está muy interesante ya como ven ustedes, que son cosas un poquito más profundas, claro, pero bueno, es importante saber, analizar el por qué, que nos está diciendo obviamente cada teoría. Ya entendiendo esta tercera parte, ya vamos a terminar, nos queda muy poco tiempo, está súper rápido el día, digo, sí, el tiempo con ustedes. Solución y propuesta técnica, ¿no? Aquí ya, obviamente ya estás, dando tu justificación, ya estás aplicando más bien el desarrollo, el porqué de, y ya le das más sustancia a tu trabajo, le das calidad, le pones cantidades, le pones fórmulas, pues obviamente es más sencillo de entender, ¿no? Tu analogía. Y bueno, en cuanto a la solución y tu propuesta, vamos a ver un poquito también los conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la dependencia. ¿Qué nos dice esta teoría? Hablamos mucho de este tema. Explica que los países ricos del norte generalmente necesitan que los países pobres del sur solo vendan recursos naturales para que ellos sigan ganando. ¿Qué estamos analizando? Estamos sabiendo decirle al documento que expresar
que los países pobres están haciendo los países ricos están generando más riqueza y los países pobres están, además de siendo más pobres, gastando recursos de más, ¿no? El famoso recurso invisible, ¿no? Yo en vez de mano invisible le llamaría recurso invisible, ¿no? Porque además de que los países solicitan y pagan y todo eso, ¿no? El uso del suelo, también utilizan agua y eso no se paga o no se refleja en todo el desperdicio que están que están realizando y que es muchas veces irrecuperable en cuanto a todo lo que se utiliza, ¿no? Este es un tema muy interesante, chicos, porque no estamos analizando nada más el que lleguen las empresas y ya. No estamos analizando el que el agua se está terminando y qué podemos hacer para que no se termine, para recuperar nuestros recursos naturales, ¿no? Y por otro lado, la brecha norte-sur. Hablamos de la desigualdad de riqueza y el poder entre países desarrollados y en desarrollo. El canje de deuda por naturaleza es una de las propuestas, a mi punto de vista, muy buenas para que esa dotación de recursos no se despilfarre, sino eh, que se reutilice que se utilice de la mejor manera la naturaleza y se cuide y se conserve, ¿no? Por ejemplo, dice, no te pago con dólares, te pago protegiendo la selva que le da oxígeno al mundo. Es una forma de pago, ¿por qué? Porque el mundo va a poder tener salvación a partir de la conservación ambiental, a partir de la conservación del agua. Sustentabilidad humana. Desarrollo que no agota los recursos para los hijos de tus hijos, ¿no? Las futuras generaciones, la famosa sustentabilidad. Soberanía de recursos. El derecho a México a decidir sobre su propia agua y litio sin intervención externa. El litio, pues, es el oro blanco que te comentaba. Bueno, aquí explicas por qué México siempre le debe a los países ricos. Norte global, ¿cómo salvarías la selva y pagarías la deuda al mismo tiempo? Término clave, teoría de la dependencia. Los países desarrollados del norte consumen la naturaleza de los países pobres, del sur, a cambio de préstamos. ¿Ok? Canje de deuda por naturaleza. En tu propuesta, es tu propuesta técnica pagar la deuda protegiendo la selva. Ejemplo de redacción. Bajo la teoría de la dependencia, el préstamo del Fondo Monetario Internacional solo ensancha a la brecha norte-sur. Para romper este ciclo, propongo formalmente un canje de deuda por naturaleza en lugar de que México pague intereses en dólares que asfixian el presupuesto nacional. El Fondo Monetario Internacional debe aceptar que estos recursos se inviertan en la regeneración de acuíferos y la vigilancia de la selva lacandona, cumpliendo así con objetivos de la Agenda 2030 específicos, ¿cierto? Bajo la teoría para tu propuesta, bajo la teoría de la dependencia y el préstamo entonces esta es una propuesta, segunda propuesta que es lo mismo. Para romper este ciclo propongo el canje de deuda en lugar de México desvíe su presupuesto de pagos de intereses. También puedes proponer renovar la ley de las aguas, por supuesto, ¿no? Porque veíamos que ahorita, pues, la está siendo omitida por otros intereses y es una noticia muy desalentadora, porque todo el mundo hace como que no ve nada. Entonces, ¿qué puedes tú proponer ante un lugar en donde van a cabildear, en un lugar donde van a establecer leyes para que tú protejas el agua y obviamente para que protejas el medio ambiente? Hay muchas personas también que se dedican al cuidado del agua y lamentablemente también sabemos de muchas personas que por cuidar el agua y el medio ambiente, pues están siendo privadas de la libertad, ¿no? Pero en este caso no estamos metiéndonos en esos temas. Lo que yo quiero que tú hagas es un planteamiento, que hagas una propuesta, obviamente desarrollarás conmigo la propuesta y ahorita para este punto ya es en la entrega del trabajo, ¿no? Pero quería ver cómo te quedaba tu trabajo, cómo debería de haber quedado tu trabajo y que tú veas que con todo lo que hemos visto, sí que sí es útil, ¿no? Entonces, conclusión y formato. Resumen de hallazgos y mensaje final, ejemplo de redacción. En conclusión, la soberanía de los recursos estratégicos
como el agua y la selva no es negociable, la economía política internacional nos enseña que un país sin recursos naturales es un país sin futuro económico. México debe rechazar las condiciones extractivas del fondo y liderar un nuevo modelo de desarrollo donde la vida y el ecosistema estén por encima del capital financiero internacional. Y ya, ¿ok? El desarrollo, los comentarios y toda la problemática es desarrollo tanto tuyo y con estrategia, ¿no? Entre una de esas estrategias era esta, que ya te la puse, y que ya estuvimos viendo en la clase y desarrollándola y todo, ¿no? Otra última propuesta, ¿no? Y aquí ya metemos datos duros, ¿no? México debe proponer a sus acreedores internacionales que el pago de la deuda externa se convierta en una inversión directa para la preservación del 30% del agua dulce que existe obviamente en el país y la regeneración de la selva lacandona. Que existe, ok. Esto transforma una obligación financiera en una contribución climática global, protegiendo nuestra soberanía sobre recursos estratégicos como el agua y el litio y garantizando el bienestar de las generaciones futuras. Entonces, con esta justificación bastante estratégica, bastante sólida, tú puedes entregar un trabajo totalmente válido, ¿no? Porque esto inclusive ya existe, lo de la deuda y todo esto ya es, además es una inversión rentable para la soberanía del país, el cual pues tampoco hemos visto, ¿verdad? Y el cual nos gustaría y me gustaría que alguno de ustedes desarrolle. Y pues les digo yo, el propósito de hacer este tipo de ensayos era trabajar con ustedes desde la unidad 1, 2, 3 y hasta el día de hoy con el desarrollo del trabajo, porque pues el día de hoy ya no es ver unidades, ya vimos la mayoría del contenido. Realmente es una materia muy rica y muy buena. Entonces te recomiendo que la repases. Te felicito por tu perseverancia y por seguir aquí conmigo. Ya mero nos vamos. Entonces, pues me resta decirte que perseveres en la materia y pues te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias por tu atención y deseo que tengas una muy bonita noche. Muchas gracias por tus comentarios y tus aportaciones. Gracias, bonita noche. Bonita noche, muchas gracias. Bye. Más te vale arreglar esto. Si no quieres que el mundo Ya quiero terminar, pero voy. La llamada, ¿eh? Sí. Voy.